gente, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo una reseña sin el libro porque no era mío y es el libro de Iván Ledesma que se llama Negorit. De momento está publicado solo en catalán, pero creo, por un comentario que hizo el autor, que posiblemente se acabe traduciendo al castellano. Dijo algo así como de momento solo está en catalán, con lo que igual lo acaban traduciendo al castellano. El caso es que es un libro muy peculiar, es un libro bastante extraño por lo inusual. Ya habréis visto, porque antes de salir yo en el vídeo habéis visto la portada, habéis visto por la portada, ¿no? Un poquito de qué va la idea. Os pondré aquí abajo el resumen. Básicamente el libro habla de pues cuando nos enfrentamos o cazamos monstruos. Es una definición así muy simple, pero vamos a entrar a trapo y os explico un poquito. El libro está publicado por Bridge y consta, si no recuerdo mal, unos 18 y 19 euros, ¿vale? Tiene alrededor de casi 300 páginas y la verdad es que a mí me ha parecido muy chulo. Cada capítulo lo va narrando, no es que lo vaya narrando un personaje, sino que está escrito desde el punto de vista del personaje que toca en aquel momento, ¿vale? Además, cada capítulo empieza, el título es la frase con la que empieza el capítulo, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo es El hombre de la maleta, entonces tú sigues leyendo y El chico sin brazo y va siguiendo. ¿Qué personajes nos encontramos? Nos encontramos personajes que están muy bien creados y muy bien matizados. Como os decía, sin explicaros mucho, porque pienso que es un libro que se tiene que leer, porque pese a que a lo mejor utiliza cosas muy manidas como ángeles y demonios y la lucha entre los buenos y los malos y todas esas cosas, la verdad es que le da las suficientes vueltas de tuerca y lo hace lo suficientemente diferente como para que sea algo novedoso y llame muchísimo la atención. Por ejemplo, la figura del ángel no va a ser el ángel tan bueno al que estamos acostumbrados, ni muchísimo menos. Lo cual no implica que sean ángeles caídos, sino simplemente pues que, bueno, los ángeles, ya lo veréis cuando lo leáis, tienen unas facultades que les permiten hacer ciertas cosas y no tienen por qué ser la figura esta tan buena que hemos conocido siempre. Igual que el demonio pues tampoco tiene que ser tan malo como siempre se nos ha dicho, ¿no? A lo mejor simplemente pues quieren, no sé, pues ya lo leeréis. El caso es que el libro, sin destiparlo mucho, empieza cuando dos personajes, este hombre de la maleta que os decía antes, que se llama Abraham, y un chico que se llama Half, al cual le falta un brazo, van a una oficina en donde les han contratado para extirpar al fantasma que se ve que hay en la oficina, ¿no? Entonces la persona que les ha llamado, pese a que les ha llamado, realmente no cree en los fantasmas y es una persona así como un poquito odiosa, ya la veréis. Y bueno, ellos van allí, hacen su faena, acaban descubriendo al culpable realmente, que es una figura que ellos llaman Ouroboros, que ya veréis más de ella cuando vayáis leyendo el libro, y es una figura que es responsable de la muerte de una persona y de haber encarcelado a otra persona que se llama Gris. Gris será, bueno, es la chica a la que salvan y va a ser una persona muy importante en este libro. No quiero decir nada más porque pienso que es un libro que merece leerlo sabiendo cuanto menos mejor, porque así nos vamos sorprendiendo a cada página. Tengo que decir que el estilo narrativo me ha encantado, porque es un estilo narrativo ágil, que aunque a veces te hace descripciones, no son de esas descripciones que se te hacen farragosas, que se te hacen eternas, sino que son las justas y necesarias para entender lo que está pasando en ese momento y no molestan para nada la acción, o sea, son, como os digo, muy ágiles. La creación de personajes me ha parecido sublime. Todos los personajes tienen sus características principales, son personajes que son bastante redondos, que te pueden gustar, no te pueden gustar, pero es que son personajes que incluso ante la cara de la muerte continúan manteniendo sus caracteres y sus maneras de ser y sus neuras, ¿no? Hay personajes de todo. Nos encontramos a Abraham, que es un hombre anciano que sufre de problemas de corazón y sabe que en un momento u otro pues, va a tener un infarto y ahí se va a quedar. Tenemos a Half, por ejemplo, que es un chico súper joven, unos 16, 17 años creo que decía que tenía en el libro, y que está aprendiendo y que ve a Abraham como su maestro y que es un chico pues con muchas ganas de hacer muchísimas cosas, ¿no? Nos encontramos a Gris, que cuando la conocemos acaba de perder a la que es su mejor amiga y algo más, y bueno, acaba de ser atacada por un demonio y está sufriendo las consecuencias, porque además cuando no debería haber visto la forma de este demonio, ella ha sido capaz de verle. Entonces es una chica que cuando la encontramos está lidiando pues, con todo ese dolor que lleva dentro, entonces en ese momento es vulnerable, pero vamos a ir viendo cómo ese personaje va a ir evolucionando, sabiendo quién es en realidad y haciéndose más fuerte. Y luego tenemos otra serie de elenco de personajes que se les podría llamar secundarios, pero no lo son porque son muy principales también. Hay un ángel que se llama Gabriel, hay un demonio que se llama Damien, que hace demonios pequeñitos, ya lo veréis, no os explico más. Hay otro demonio que se llama Tertium, hay otro que lo llama Monty, porque es como el personaje este del Monopoly, el señor este que
que va con el sombrero y el bastón y tal. Y todos esos personajes, la verdad es que crean un entramado entre ellos que es brutal. También encontraremos a uno de mis favoritos, que es Damien. Ya lo iréis viendo. La verdad es que a mí me ha gustado porque todos los personajes están súper diferenciados entre ellos y son piezas que encajan perfectamente en el puzzle, ¿no?, que se va creando. Incluso a veces se nos habla de personajes que van a aparecer solo en un capítulo, pero que son útiles para entender la historia en ese capítulo. Yo la verdad es que considero que es un libro que merece ser leído. La historia del libro es que Iván Ledesma, que es un guionista, decidió escribir una novela en catalán y cuando la tuviera escrita decidió que la presentaría a un concurso. Entonces, bueno, escogió esta novela que la había empezado hace un tiempo y la había dejado parada, un tiempo es como unos años, y bueno, una vez la tuvo escrita la presentó al concurso que creo que se llama Joaquín Riura, o Ruira, o lo pondré abajo también, perdón. Y bueno, el caso es que ganó unánimemente, o sea, y la verdad es que pienso que ganó por eso, porque nos presenta una novela oscura, una novela donde hay momentos pues que lo pasamos un poquito mal con las cosas que describe porque te hacen sufrir, y pienso que, como decía al principio, pese a que utiliza cosas que a lo mejor ya hemos visto en otras novelas, fantasmas, demonios, ángeles, lo utiliza de una manera que la hace suya, o sea, hace esas cosas, esos personajes los hace suyos porque los altera de ciertas maneras, les hace tener unos caracteres, unas decisiones que pienso que es muy único, es muy fruto de él. Ha creado un mundo que a mí me ha parecido fantástico, o sea, yo estaba leyendo el libro y estaba dentro de ese mundo. Posiblemente también el hecho de que estuviera la historia pasando en una ciudad que conozco, con sitios que conozco, calles que conozco, pues también me han hecho como vivirlo muchísimo más. La interacción entre los personajes es brutal, lo que os decía de los capítulos que van alternándolo desde varios puntos de vista y así vas entretejiendo una historia muchísimo más sólida. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que me hace dudar a la hora de darle la puntuación final? Pues ha habido un tema, sobre todo referente a Gris. Gris tiene unas habilidades y me hubiera gustado ver cómo las va descubriendo o explotando más durante el libro, que no cuando llegue el momento, sin decir cosas, que se convierta en una máster prodigiosa del universo. O sea, me habría gustado ver más durante el libro, pues como ella iba probando y iba de esto, me habría resultado muchísimo más creíble, más tangible, ¿no? También ha habido otro personaje, Half, que su historia me ha gustado, pero me hubiera gustado, no sé, explotarla más también, porque además es que es un personaje que a mí personalmente me ha encantado. Yo creo que da para otro libro, a lo mejor es por eso que no lo he explotado más, habrá otro libro. La verdad es que es eso, me ha parecido un personaje que daba muchísimo juego y me hubiese gustado ver muchísimo más de este personaje. Pero bueno, básicamente el tema que me hace dudar con la qué puntuación, qué pienso del libro ha sido básicamente eso. Me hubiera gustado ver muchísimo más esta evolución de Gris para creerme el punto al que llega hacia el final del libro. Entonces eso es a mí lo que me ha de esto. Todo eso tengo que decir que el libro cierra tan espectacularmente como se va desenvolupando, o sea, llega a ese punto, a ese final y todos los personajes tienen su momento, todos sus personajes tienen su final y todos tienen algo que decir. E incluso hay momentos que dices, what the fuck. O sea, yo realmente pienso que si os gusta la novela así como es que cómo la defino, ¿no? Fantasía oscura, que da un poquito de mal rollo en trozos, que hace un retelling de lo que es ángeles, de lo que es demonios, de esta lucha, que mete a humanos por en medio, que hay giros que no os vais a esperar, que os gusta sorprenderos, os lo recomiendo muchísimo porque realmente es un libro que se lo vale. Bueno, gente, gracias por aguantarme el rollo.